Buenos días, mis amores. Bienvenidos a Lectura con Miss Romero. Para la lección de hoy vamos a comparar y contrastar un personaje en dos cuentos. Vamos a ver. Comparar es una manera súper fancy para decir cómo son iguales. Contrastar es otra palabra súper fancy para decir cómo son diferentes. Son palabras de niños grandes. Son palabras que ustedes deben de aprender para usarlas en su vocabulario. Los cuentos con que vamos a trabajar hoy son Los Tres Cerditos y La verdadera historia de los Tres Cerditos. Estos cuentos son diferentes, pero son iguales. Este cuento se llama una parodia. Una parodia quiere decir que es casi igual y casi idéntico al cuento de los Tres Cerditos, pero es un poco diferente y vamos a ver cómo es diferente. Pero para esta lección no vamos a ver solamente cómo los cuentos son diferentes, vamos a ver cómo un personaje en los dos cuentos es diferente. Vamos a mirar el lobo. Si se recuerdan el cuento de los Tres Cerditos, el lobo era un lobo feroz y que quería comerse los cerditos, ¿verdad? Se fue a la primera casa del cerdito, que era hecha de pajas, y lo sopló y sopló y sopló hasta que se le cayó la casa, ¿verdad? De pajas. Y después el cerdito se fue corriendo a la casa del hermanito de él, y esa casa era hecha de palos. Y después llegó el lobo y sopló y sopló y sopló hasta que se le cayó la casa de palos. Y después se fueron corriendo los dos cerditos a la casa del último hermano, y esa casa era hecha de ladrillos. Y el lobo sopló y sopló y sopló, pero no podía hacer que se caiga la casa. Y trató, pero todavía no podía hacer que se caiga la casa, ¿verdad? ¿Se recuerdan ese cuento? Ok, este cuento es un poco diferente, porque es una parodia de ese cuento. Es casi igual, pero un poco diferente. Vamos a comparar, ver cómo es igual el lobo de este cuento y el lobo del otro cuento de los Tres Cerditos. También vamos a contrastar, ver cómo es diferente el lobo de este cuento y el lobo del cuento de los Tres Cerditos. Vamos a usar el diagrama Venn. Nosotros hemos usado este diagrama en la clase, ¿ok? Vamos a ver. En el diagrama Venn ponemos en las partes de afuera cómo son diferentes. En la parte de adentro ponemos cómo son iguales. Vamos a ver, yo quiero que ustedes piensen a lo que están oyendo el cuento. ¿Cómo este lobo es igual al otro lobo? ¿Cómo es diferente? Vamos a ver. La verdadera historia de los Tres Cerditos. Qué interesante. Seguro que todos conocen el cuento de los Tres Cerditos, o al menos creen que lo conocen. Pero les voy a contar un secreto. Nadie conoce la verdadera historia porque nadie ha escuchado mi versión del cuento. Yo soy el lobo, Silvestre P. Lobo. Pueden llamarme Sil. No sé cómo empezó todo este asunto del lobo feroz, pero es todo un invento. A lo mejor el problema es lo que comemos. Y bueno, no es mi culpa que los lobos coman animalitos tiernos tales como conejitos, ovejas y cerdos. Así es como somos. Si las hamburguesas con queso fueran tiernas, la gente pensará que ustedes son feroces también. Tienes razón. Pero, como les decía, todo este asunto del lobo feroz es un invento. La verdadera historia es la de un estornudo y una taza de azúcar. Esta es la verdadera historia. Vamos a ver. Hace mucho tiempo, en el tiempo de había una vez,
Yo estaba preparando una torta de cumpleaños para mi querida abuelita. Tenía un resfriado terrible y me quedé sin azúcar. De manera que caminé hasta la casa de mi vecino para pedirle una taza de azúcar. Pues bien, resulta que este vecino era un cerdito. Y además, no era demasiado listo, que digamos. Había construido toda su casa de paja. ¿Se imaginan? ¿Quién con 2 dedos de frente construiría una casa de pajas? Desde luego, tan pronto como toqué a la puerta, se derrumbó. Yo no quería meterme en la casa de alguien así como así. Por eso llamé. Cerdito, Cerdito, ¿estás en casa? Nadie respondió. Estaba a punto de regresar a mi casa sin la taza de azúcar para la torta de cumpleaños de mi querida abuelita. Entonces me empezó a picar la nariz. Sentí que iba a estornudar. Soplé y resoplé. ¡Oh! ¡Achú! Y lancé un tremendo estornudo. ¿Y saben lo que pasó? La dichosa casa de paja se vino abajo. Y allí, en medio del montón de paja, estaba el primer cerdito, bien muertecito. Había estado en la casa todo el tiempo. Me pareció una lástima dejar una buena cena de jamón tirada sobre la paja. Por eso me lo comí. Piensen lo que harían ustedes si encontraron una hamburguesa con queso. Me sentí un poco mejor, pero todavía me faltaba mi taza de azúcar, de manera que me dirigí a la casa del siguiente vecino. Este vecino era el hermano del primer cerdito. Era un poco más inteligente, pero no mucho. Había construido una casa de palos de madera. Toqué el timbre en la casa de madera. Nadie contestó. Llamé: señor cerdo, ¿está usted ahí? Me contestó a los gritos: ¡vete, lobo! No puedes entrar. Me estoy alfeteando el hocico. Afeitando el hocico. Apenas había puesto mi mano en la picaporta de la puerta cuando sentí que venía otro estornudo. Soplé y traté de taparme la boca, pero lancé un tremendo estornudo. ¡Achú! Y no lo van a creer, pero la casa de este individuo también se vino abajo como la de su hermano. Cuando el polvo se disipió, allí estaba el segundo cerdito, bien muertecito. Palabra del lobo. No necesito recordarles que la comida se echa a perder si se la deja al aire libre. Por eso hice lo único que podía hacer. Cené otra vez. ¿Acaso ustedes no se hubieran comido otra hamburguesa con queso? Me empecé a sentir horriblemente lleno, pero estaba mejor del resfriado.
y todavía no había conseguido esa taza de azúcar para la torta de cumpleaños de mi querida abuelita. De manera que me dirigí a la siguiente casa. Resultó ser el hermano del primer y el segundo cerdito. Debe haber sido el genio de la familia. Había construido una casa de ladrillos. Toqué en la casa de ladrillos. Nadie contestó. Llamé, señor cerdo. Señor cerdo, ¿está usted ahí? ¿Y saben lo que me contestó este puerquito grosero? ¡Fuera de aquí, lobo! ¡No me molestes más! ¡Vaya! ¡Falta de modales! Probablemente tenía un saco lleno de azúcar. Y ni siquiera quería darme una tacita para la torta de cumpleaños de mi querida abuelita. ¡Qué cerdo! Estaba a punto de regresar a casa y quizás hacer una tarjeta de cumpleaños en vez de una torta, cuando sentí nuevamente mi resfriado. Soplé y resoplé y una vez más, entonces el tercer cerdito gritó: ¡y que tu querida abuelita se sienta en un alfiler! Oh. ¿Se sienta en un alfiler? Normalmente soy un tipo muy tranquilo. Pero cuando alguien habla así de mi querida abuelita, pierdo un poquito la cabeza. Por supuesto, cuando llegó la policía, yo estaba tratando de tumbar la puerta del cerdito. Y en todo el tiempo seguí soplando y resoplando y estornudando y armando un verdadero escándalo. El resto, como dicen, es historia. Los periodistas se enteraron de los dos cerditos que había cenado. Pensaron que la historia de un pobre enfermo que iba a pedir una taza de azúcar no era muy interesante. De manera que se les ocurrió todos esos de soplidos y resoplidos y tumbo de casas que me convirtieron en un lobo feroz. Eso es todo, la verdadera historia. Me hicieron trampa. Pero tal vez tú puedas prestarme una taza de azúcar. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ok, vamos a mirar aquí. Vamos a comparar cómo el lobo de los tres cerditos y el lobo silvestre son iguales. Cómo esos dos lobos en esos cuentos son iguales. ¿Qué es lo que le gustan comer? Yo creo que les gustan comer cerditos. Los dos, ¿verdad? Le gusta comer cerditos. Así son iguales. ¿Cómo es diferente el lobo de los tres cerditos y el lobo silvestre? Él es un lobo. El lobo de los tres cerditos es un lobo feroz, ¿verdad? Un lobo feroz. Y silvestre solo quería una taza de azúcar. Así son diferentes. El lobo de los tres cerditos es un lobo feroz que se quería comer los cerditos. Silvestre solo quería una tacita de azúcar. Él no iba a comerse los cerditos. No sé si lo creo, pero eso es lo que dice él en este cuento. ¿Okay? La verdadera historia de los tres cerditos. ¿A quién le gustó este cuento? Es uno de mis favoritos. ¿Ok? Espero que todos piensen esta semana a lo que están leyendo sus cuentos. ¿Cómo son los personajes en los cuentos iguales y diferentes? Hasta diferentes personajes. Pueden usar personajes de diferentes cuentos y ver cómo son iguales y cómo son diferentes. Los buenos lectores piensan en esas cosas. Espero verlos el viernes
para Mensaje de la Mañana en vivo. ¿Ok? Los veo todos, los quiero un montón. Sigan trabajando tan fuerte. Estoy tan orgullosa de todos ustedes. Y los veo el viernes. Chao.